en el libro de Habacuc. Habacuc, sí viene en la Biblia. Amén. Sí viene en la Biblia, en los profetas menores. En la porción de los profetas menores, ahí entre Nahum, aleluya, y Sofonías, a veces me la puse igual. Habacuc es un profeta. Y en Habacuc vamos a leer el capítulo 2, versículo 4. ¿Ya lo encontraron? Gloria a Dios, qué bendición. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y la palabra del Señor dice de esta manera: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Quiero hacer énfasis en esa segunda parte, en esa segunda porción del versículo donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Y si así como se encuentra, vamos rápidamente a Romanos. Ese está más fácil que lo encuentre, después del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Y ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Se parece mucho al anterior versículo, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Pero por si no fuera mucho, hermano, vamos a Gálatas. Ahí mismo en las cartas paulinas, en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Amén. Gálatas 3:11 dice la palabra del Señor: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y bueno, y Dios quiso refrendarlo todavía. Vamos a Hebreos. Ahí más adelantito, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38 dice la palabra del Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén. 4 versículos en la Biblia que nos hablan muy parecido. Habacuc nos dijo: mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, mas el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Oremos. Señor, gracias en esta mañana, Dios, una vez más, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos enseñas, Padre. Bendice, Señor, en este día lo que vas a hacer con nosotros, Dios. Te damos a ti gloria y honra, alabanza y adoración por siempre, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, muchas gracias. Mas el justo por la fe vivirá. Estamos revisando, hermano, desde hace 2 semanas lo que nosotros llamamos fe. Hemos ido desentrañando esa palabra tan pequeñita pero tan poderosa, como lo hemos dicho. Es una palabra muy pequeñita, fe. Pero cuando a alguien le preguntan: ¿tienes fe?, a veces no sabe qué contestar, o a veces contesta que sí, pero no sabe en qué, o a veces dice: sí tengo, pero no sé cuánta, y ya lo hemos ido hablando un poquito todo esto.
Pero hoy el tema es también muy interesante. Quizás el tema que hoy vamos a compartir, hermano, tiene más que ver con el ministerio, ya no tanto con tu vida personal, sino ya tiene que ver con el ministerio, con la iglesia, con nuestra vida cristiana en sí. ¿Por qué? Porque estos versículos, hermano, que hemos leído en este día, nos hablan acerca de algo, hermano, que vino a transformar completamente la historia universal, aún la historia de la iglesia. Hace algunos años atrás, hermano, la iglesia era una iglesia, ¿verdad?, que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, y todo, hermano, se basaba en la iglesia romana, ¿verdad? Y en la iglesia romana entonces pues había una forma de trabajar donde se empezaron a levantar las jerarquías, ¿verdad? Los obispos y los papas y representantes y cosas así, hermano. Y de pronto, bueno, pues también había otro tipo de enseñanzas. De pronto la Biblia dejó de ser lo que se enseñaba, sino que de pronto se empezaron a enseñar otro tipo de situaciones, conocidos también como dogmas, ¿verdad? Los dogmas, ¿verdad?, era como algo que con lo que el pueblo no podía ir contrario a ellos, tendría que aceptarlos, ¿verdad? Simplemente se les enseñaban y la gente tenía que recibirlos y tenía que aceptarlos. Y la iglesia europea, hermano, de pronto tenía ciertas circunstancias. Por ahí se levantaron varios hombres en Europa, ¿verdad?, que comenzaron a discernir que algo no estaba bien en lo que estaban aprendiendo, aún en lo que ellos estaban enseñando, porque algunos de ellos eran maestros, algunos de ellos eran doctores, algunos de ellos eran personas muy preparadas que estaban enseñándole a los que estaban preparándose después para ser también sacerdotes, obispos y representantes de la iglesia romana. ¿Está conmigo? Y muchos de esos hombres, hermano, conforme fueron escudriñando la palabra de Dios, fueron leyendo la Biblia, hermano, fueron descubriendo cosas, y una de esas cosas surgió a través de este versículo en particular. Un versículo también, hermano, que trajo una revolución al interior de la iglesia, hermano. Cuando Martín Lutero, hermano, leyó en la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. Martín Lutero fue un hombre, hermano, que sufría porque él, siendo sacerdote y teniendo, hermano, una enseñanza doctrinal poderosa, tremenda, era él también maestro universitario, él preparaba personas, hermano, para el futuro. Y sin embargo, hermano, él sufría porque sus familiares habían muerto y él quería ver cómo los podía sacar del infierno. ¿Están aquí, hermanos? Fíjate qué historia, hermano. Martín Lutero, hermano, en ese tiempo, siendo un hombre de mucho estudio, muy religioso, un teólogo completamente, hermano, de pronto se encuentra con eso en su corazón. Se empiezan a morir familiares de él y él empieza a pensar ¿dónde estarán ellos? Y como uno de los dogmas que les enseñaban pues era el que está entre el cielo y el infierno, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ellos? El purgatorio, ¿verdad? Purgatorio. Entonces, bueno, pues en aquel entonces había una forma, según aquellas personas, de poderlos sacar del purgatorio, ¿verdad?, para pasarlos al cielo. Imagínate. Eso no es bíblico, ni viene la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios nunca vas a encontrar algo así. Sin embargo, bueno, era algo que se estaba enseñando, que se estaba dando al pueblo. Y entonces el pueblo, hermano, tenía que mirar cómo sacar a sus familiares del purgatorio para que pudieran pasar al cielo. En otras palabras, nosotros diríamos que alcanzaran fianza, ¿verdad? Algo así diríamos nosotros, ¿verdad? Que alcanzaran fianza. Y era una manera tremenda, hermano, porque entonces dependía, hermano, de la persona que llegaba, y entonces le decía, no, pues te va a costar, no sé, tantas monedas de plata o tantas monedas de oro de aquel entonces, ¿verdad? Dinero de aquel entonces, te cuesta tanto. Y la gente, aún gente pobre, gente que no tenía dinero, hermano, hacían lo posible, hermano, por obtener esas finanzas,
y poderlas traer y dárselas, hermano, a aquellas personas, con tal de que sacaran a las personas que estaban supuestamente en el purgatorio, para sacarlas de ahí y llevarlas al cielo o sacarlas a un mejor lugar. Obviamente, hermano, si no alcanzabas el precio, no los podían sacar. Fíjate qué cosa. Hoy tú y yo, hermanos, sabemos que ni existe el purgatorio, ni es una forma en que lo puede ser. Una vez que la persona ha muerto, ya no hay manera de que tú y yo hagamos nada más. Yo el viernes testificaba aquí, mi madre murió hace 24 años atrás, hermano. Es imposible que el día de hoy yo pueda hacer algo por ella y decir, Señor, soy pastor, para que le tengas ahí un poquito de compasión a ella. No. Lo que ella hizo en vida es lo que ella sembró y lo que ella va a cosechar. Y lo que usted y yo hagamos en vida es igual, hermano. Y lo que tus familiares, aunque sean muy amados, los más apreciados por ti, y que ya partieron de esta vida, tú que estás aquí ya no puedes hacer nada por ellos. Si estás vivo, puedes hacer algo por ti y por los que están a tu alrededor vivos ahorita. ¿Están aquí, hermanos? Se trata, hermano, de una situación donde ya no se puede hacer más. Ellos ya vivieron una vida y decidieron. Todos, hermano, alguna vez tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Tú y yo, hermano, la hemos tenido y la hemos aceptado, la hemos recibido y hemos querido ejercerla. Por eso es que estás aquí. Entonces, querido hermano, cuando Martín Lutero, siendo un personaje incluso afamado y apreciado en su época, de pronto descubrió estos versículos, mas el justo por su fe vivirá, entonces entendió que no era con dinero. No es con dinero como el justo vivirá. No es con una fianza, no es, hermano, a través de pagar nada. No es, hermano, a través de hacer limosnas o de hacer cosas o de autoflagelarnos nosotros en vida para que a los muertos se les haga algo. No, hermano. Dice la palabra del Señor que el justo por su fe vivirá. Es decir, hermano, que de lo que ya aprendimos 2 semanas atrás, no puedo regresarme, pero de lo que ya aprendimos 2 semanas atrás, tú y yo tenemos que saber que esa fe que debemos de tener, ¿en quién dijimos? En Cristo Jesús, en Dios. Hablamos de que gente puede tener fe en muchas otras cosas, pero entonces incluso puede tener mucha fe, pero puede ser una fe equivocada. Nosotros dijimos la semana pasada, aunque tengas una fe del tamaño de un granito de mostaza, pero que la tengas en Dios, y hermano, eso puede mover montañas. ¿No dijo Jesús así? Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. Amén. Pero es por esa fe que tú y yo tenemos que vivir, hermano. Por eso Dios, hermano, dejó plasmado este versículo en diferentes partes de la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento en Habacuc, y en el Nuevo Testamento en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, como refrendando, hermano, que el justo por su fe vivirá. Tú y yo, hermano, no podemos vivir por otra cosa, por otra manera, hermano, sino por la fe que tengamos en Dios. Esta es una frase tan poderosa que ha impactado miles de vidas alrededor del mundo y durante varias generaciones, e incluso transformó la historia de la iglesia. Ahí fue cuando se levantaron, hermano, los reformadores de la iglesia. Comenzaron, hermano, a escribir, hermano, algunos libros, algunas cosas que de pronto, hermano, la iglesia romana quiso impedir. Pero mire, pasaron muchos años y tú y yo hoy estamos aquí porque somos fruto de esa lucha. Amén. Algunos nos dicen protestantes, otros nos dicen hermanos separados. Amén. Pero como quiera que sea, hermano, nosotros hemos decidido seguir la voluntad de Dios a través de la palabra que está en la Biblia, no a través de dogmas o de enseñanzas de hombres, sino que todo tiene que ser a través, hermano, de la palabra de Dios. Hemos visto, hermano, que si yo quiero tener fe, dice que la fe viene por el oír, pero por oír ¿qué? La palabra de Dios.
No por el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Lee la Biblia. Lee la Biblia. No puede ser a través de otra cosa. Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Escudriñe su Biblia. Saque dudas de la Biblia. O sea, cuando usted lee y de pronto le surge una duda, ¿por qué aquí dice aquí? No es que estés mal, es lo mejor que puedes hacer, tener una duda. Y que vayas, y si le preguntas al pastor y si el pastor no te la sabe contestar, investiga. Tú tienes que saber, hermano, y eso te va a ayudar a tener un panorama más claro de la palabra, y eso te va a llevar a fortalecer tu fe. ¿Sigue conmigo? Un día, hermano, esta frase trastornó la historia de la iglesia, revolucionó vidas, hermano. El día de hoy lo sigue haciendo, hermano, porque muchos de los que estamos aquí venimos también de una enseñanza tradicional y decidimos un día romper con eso, con la intención, hermano, de poder buscar la fe en Dios y la fe en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Cristo Jesús. Jesucristo es Rey, el nombre de Jesús es poder. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. No hay otro intermediario, no hay otro intercesor, no hay otro que lo pueda hacer, hermano. Todo lo demás, hermano, si te lo han enseñado, investígalo en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Ya hablamos 2 semanas atrás de esto. Pero el tema de esta mañana, hermano, le decía, más tiene que ver con nosotros como iglesia. Porque como iglesia, hermano, de pronto acuñamos frases también. O empezamos a mencionar frases. Y una de ellas es la frase que a lo mejor se sacó de este versículo, que es vivir por fe. ¿Sí lo ha escuchado? Que de pronto, hermano, alguien dice: ahora voy a vivir por fe. Aleluya. Pero yo le pregunto, ¿pero qué es vivir por fe? Porque eso lo escuchamos en ocasiones, hermano, y de pronto escuchamos gente que dice: yo ahora voy a vivir por fe. Y entonces, hermano, tú y yo tenemos que saber, bueno, pero ¿qué es vivir por fe? Porque es muy fácil decir: voy a vivir por fe. ¿Sabes qué? Hasta en eso gente se ha equivocado dentro de la iglesia. Y mucha gente, y aún de muy buena idea, hermano. Pero yo le podría decir en esta hora, hermano, para poder saber qué es vivir por fe, lo primero que le voy a decir en esta mañana es: ¿qué no es vivir por fe? ¿Sí me explico? Para que usted sepa, porque mucha gente dice: voy a vivir por fe. Entonces yo le tengo que enseñar en esta mañana qué no es vivir por fe. Y que son ideas que se tienen equivocadas, hermano. Gente tiene ideas equivocadas y que piensa que está bien, y a lo mejor es en su fe. Recuerde que Jesús le dijo: conforme a tu fe te sea dado, o conforme a tu fe te sea hecho, ¿verdad? Pero cuando tú escuchas a alguien que dice: ahora voy a vivir por fe, pues yo le tengo que enseñar a esa gente qué no es vivir por fe, para que no esté en el error, para que no esté equivocado. Punto número 1. Algunos han enseñado, hermano, que si estudiamos y nos preparamos, perdemos la fe. ¿Está conmigo, hermano? Le repito. Algunos han enseñado, y fíjate, suena contradictorio esto, porque ellos enseñan, pero enseñan que no aprendas. ¿Sigue conmigo? Algunos enseñan que si estudiamos y nos preparamos, perdemos la fe. Aún algunos te dicen: la mucha letra mata, En cuanto ven que te quieres preparar, en cuanto ves que te quieres equipar. Y no estoy hablando, hermano, de una carrera universitaria, sino incluso, hermano, estoy hablando de una preparación bíblica o teológica. De que de pronto usted diga: voy a estudiar la palabra de Dios. Dice: no la estudies, no la leas tanto, porque si no, de pronto hasta ni vas a saber en qué te perdiste. Mucha gente, hermano, piensa que vivir por fe es no estudiar la Biblia, que nada más debes de tener como fe.
Ten fe. La semana pasada hablábamos de eso, hermano, de que gente a veces le da más énfasis a la fe, y a veces tienes fe en la fe. Parece una redundancia, ¿está conmigo? Es decir, tengo fe en la fe, pero no nada más es tener fe en Dios, es tener fe en Cristo, es saber en quién estoy creyendo. Por eso cuando gente viene, hermano, y te dice, si tú estudias te vas a perder, si tú te preparas, de pronto vas a estar perdiendo tu fe, o ya no vas a saber en qué momento te perdiste. No. Yo conocí personas, hermano, y estoy hablando de Alcance Victoria, estoy hablando de la iglesia que represento. Yo conocí personas, hermano, que alguna vez se atrevieron a subir al púlpito sin estudiar ni preparar su mensaje. Y ellos decían, porque el Espíritu me va a decir lo que predique en el momento que me suba al púlpito. Fíjate. Y por eso, hermano, a veces estábamos escuchando gente que no salía de su testimonio. Eso era lo que el Espíritu les inspiraba siempre. ¿Siguen conmigo? Siempre nos hablaba de su vida personal. Es que yo. Y decías, ay, va a predicar el yo-yo. Entonces, fíjate, gente a veces se atrevió, hermano, a subir al púlpito sin preparar un mensaje, sin estudiar la palabra, sin tener preparado lo que tenía que dar. La semana pasada yo le decía que cómo uno tiene que prepararse para poderle traer a usted el alimento indicado. No podemos llegar, hermano, nada más así, a ver qué Dios dice, ¿no? No, eso no es tener fe, hermano. Ese es un error. Cuando gente dice, tengo fe, y entonces por fe voy a ir y que el Señor hable por mí. Claro que lo puede hacer, yo creo que lo puede hacer, pero es mi responsabilidad prepararme. Porque en muchas ocasiones, hermano, cuando yo traigo mi mensaje aquí y traigo mi bosquejo, pero cuando estoy predicando hay cosas que surgen y digo, esto viene de Dios. Y Dios es el que la da, Dios es el que la comparte, pero al mismo tiempo mi responsabilidad como pastor es traer mi mensaje preparado. Yo no puedo llegar sin prepararme, hermano. Yo no puedo llegar, hermano, sin haber escrito al menos una idea general de lo que voy a estar predicando, querido hermano. ¿Me explico? Por eso cuando gente, hermano, llegaba y decía, no, yo no necesito estudiar ni preparar mensaje, tú nomás dime cuándo predico y me subo y que el Señor hable y ministre. A veces era gente que nomás regañaba a la iglesia, que nomás disciplinaba, que nomás gritaba, hermano, que nomás tiraba pedradas, hermano, y entonces dices, eso no es un mensaje. El mensaje tiene que dejar algo en nuestro corazón. No solamente, hermano, un malestar. Yo le he dicho, si usted se va incómodo de este lugar, esa es la intención, pero pues tampoco es que se vaya como diciendo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. ¿Están aquí, hermanos? Sí. Y entonces, hermano, cuando gente dice, para vivir por fe, entonces no hay que prepararse. Mentira, tenemos que prepararnos. Es más, Dios no quiere, hermano, un pueblo no preparado. Dios no quiere, hermano, un pueblo que no esté dispuesto. Es una gran mentira cuando gente dice, hermano, que fe, hermano, es no estudiar y no prepararse. Si tienes fe, Dios te va a decir. Algunos hasta pueden tomar escrituras, abre mi boca y tú la llenarás, aleluya. No, tenemos que prepararnos. Alguien que me apoye leyendo Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién dijo yo? Amén. Aleluya, gracias, hermano. Fíjate cómo dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. Algunas versiones dicen, mi pueblo perece. Otras versiones dicen, mi pueblo se murió. Mi pueblo ha muerto. Mi pueblo pereció. Mi pueblo se corrompió. Mi pueblo se perdió. Mi pueblo, dice aquí, fue destruido
porque le faltó conocimiento. ¿Dónde dice ahí, hermano, que no estudies, que no te prepares, que no tengas conocimiento? Por el contrario, hermano, Dios está trayendo esta palabra y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, hermano, a veces llegan los testigos a tu casa, hermano, y te dan una zarandeada, hermano, que tú dices, mi pastor no me enseña nada. No, usted no estudia. Usted no se prepara, usted no estudia. Usted no está preparado para contender con ellos. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento, nos falta preparación, nos falta equipamiento, hermano. Y eso, hermano, no solamente lo debes de llevar de la iglesia, sino que usted debe de ser una persona que en casa tenga su tiempo con Dios, tenga su oportunidad de equiparse, de prepararse, de poder investigar, hermano. Por eso dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando tú te preparas, pierdes fe. Al contrario, le digo una cosa, cuanto más estudias, cuanto más te preparas, cuanto más conocimiento, es para fortalecer más tu fe. Para que tú digas, estoy convencido. Recuerda cómo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando dice convicción, significa estoy plenamente convencido de lo que creo. Nadie me va a mover de lo que creo. Me pueden traer todos los argumentos, pero yo sé en quién estoy confiando, porque tengo conocimiento, porque me estoy preparando, porque estoy estudiando, porque estoy equipándome. Entonces, queridos hermanos, usted no puede, hermano, ser una persona de fe solamente con su testimonio. Tu testimonio impacta una vez, llama la atención 2 veces, pues nos agrada 3, pero ya después que te agarres todo el tiempo tu testimonio, ya dices, ya otra cosa, necesitamos otro alimento. ¿Está conmigo? No podemos vivir siempre de nuestro testimonio, hermano. Nuestra fe se fortalece a través de prepararnos. Amén. Vamos a tener próximamente el Instituto Bíblico del Betty, hermano. Ya vamos a abrir las clases de Betty. ¿Está conmigo? Y usted tiene que venir a tomar esas clases. Es un instituto bíblico, hermano. Cuando es predicación, hermano, yo predico y usted ahí calladito recibe, hermano, aunque me haga caras. Aleluya, gloria a Dios. Pero en una clase, hermano, usted puede opinar, usted puede levantar su mano, usted puede decir qué duda tiene, qué le surgió. Y si no me la sé, porque no me sé todo, le aseguro que lo voy a investigar. Porque a mí me gusta investigar, hermano. Cuando me traen algo que digo, caray, ¿eso de dónde lo sacó? Pues entonces me gusta ir a investigar y traerle una respuesta. Porque si yo le digo, ay, hermano, pues yo creo que ya la regué, ¿verdad que sí? Porque no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. ¿Está conmigo? Entonces, querido hermano, vamos a estar ya abriendo el BETI, el Instituto Bíblico. Usted tiene que apuntarse. Es un instituto, va a costar la clase, hermano, porque es instituto bíblico. Al final va a haber, hermano, que usted tenga su graduación y vamos a tener una fiesta con usted también, hermano, pero nos tenemos que preparar. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Entonces, vivir por fe, que alguien diga, ahora voy a vivir por fe, ahora ya no voy a estudiar. Es una mentira. Es más, queremos jóvenes preparados. Hacen falta abogados que tengan fe en Cristo Jesús. Abogados paganos ya hay muchos. Hacen falta médicos que tengan fe en Cristo Jesús. Médicos, chamanes ya hay muchos. Amén. Hacen falta maestros que atienden a tus hijos en la escuela. ¿Con qué te llegan tus hijos a veces? La maestra me dijo, y tú dices, ay, ¿con qué le pasa a esa maestra? Hablábamos hace unos días de la celebración del Día de las Madres. ¿No en una escuela hicieron un solo para mujeres con los niños? ¿Verdad? O sea, los niños haciéndoles y las mamitas gozándose mientras el chamaquito se encueraba enfrente de ellas. Y esos son los maestros que enseñan a tus hijos. Por eso hacen falta maestros que tengan fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, no crea, porque
Una vez, hermano, ya le dijimos, pero alguna vez, hermano, en Acapulco, siempre echamos la culpa a Acapulco, ¿verdad? Pero así fue, ¿verdad? En Acapulco, ¿verdad? Una hermana le dice a su niña, ya no estudies, mira, los pastores estudian psicología y son pastores. ¡Ay! Imagínate nomás, ¿verdad? No, hermano. ¿Quieres tener fe? Estudia, prepárate, equípate. No seamos nosotros que caigamos en esta situación de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debes de tener conocimiento, hermano. Debes de estudiar, debes de prepararte. Si de pronto, hermano, quieres estudiar el Betty, yo ya me gradué en el Betty, hermano, pero ahora ya nos pusieron otro colegio bíblico, hermano, y quiero estudiarlo también, hermano, porque podemos hacerlo todavía. ¿Está conmigo? Otra situación de los que dicen voy a vivir por fe. Otros que dicen voy a vivir por fe dicen no voy a ir al doctor. Aleluya, gloria a Dios, ya te vieron. No voy a ir al doctor porque por fe voy a sanar. Y si voy al médico manifiesto incredulidad. La Biblia nos habla de personajes bíblicos tremendos que padecían enfermedades. Tenemos el caso más grave fue Job, ¿verdad? Job fue un hombre que fue afligido con enfermedades. El mismo apóstol Pablo, hermano, fue afligido también con un aguijón en su carne. Algunos decían que padecía un tipo de glaucoma en sus ojos, hermano. Pero cuando él decía, he rogado al Señor por esta petición, he pedido al Señor esta necesidad, dice, lo he suplicado, lo he rogado, y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Timoteo, hermano. Timoteo era el discípulo de Pablo y de acuerdo a lo que hemos estudiado, era un joven cuando fue enviado como pastor a Éfeso. Y sin embargo, Pablo le escribe y le dice que no tome agua, aleluya, esta como les gusta a algunos. Que no tome agua, sino que tome un poco de vino, aleluya. Pero le dice claramente, por tus dolores estomacales que has tenido últimamente. ¿Están conmigo, hermano? En aquel entonces no había muchos medicamentos como hoy en día, hermano, pero le recomendó el apóstol Pablo que tomara un poco de vino, ni siquiera le dijo, vete a emborrachar. ¿Verdad? Porque Timoteo padecía de ciertos dolores estomacales, hermano. Pero gente a veces piensa por fe, hermano, esto, no hay que ir al doctor, no hay que ir al médico, no podemos ir porque entonces estoy dejando de tener fe. ¿Sabes qué puede estar ocurriendo, hermano? Que usted se siente más importante que Dios. ¿Sabe qué puede estar ocurriendo, hermano? Que usted está frenando la voluntad de Dios. ¿Sabes que a veces gente se ha enfermado con un motivo? Porque Dios quiso enviarte a testificarle a un médico. Porque estando ahí de pronto hay una enfermera que necesita una palabra y tú convaleciente ahí le puedes estar diciendo, tengo una palabra para ti. Aleluya, gloria a Dios. Y aquella se va a mirar y va a decir, ¿tú tienes una palabra para mí? Mira quién está en el lecho de muerte. Y yo estoy acá vestida de blanco. Pues Dios me mandó por algo. Y cuando le empieces a hablar va a decir, ¿quién te dijo eso? Aleluya. ¿Cómo sabes mi vida? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque Dios me dio esta enfermedad para que viniera aquí, para que pudiera hablar contigo, para testificarte, para predicarte, para que esta alma que se llama enfermera pudiera ser salva. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Y a veces, hermanos, nosotros frenamos, el Señor te manda la enfermedad y no entiendes, entonces por eso se alarga un poquito la enfermedad. Hay personas, hermano, que dicen, no voy a ir, y ya cuando está grave, no va, la llevan. Y de todas maneras la tuvieron que llevar. ¿Verdad? De todas maneras tuvo que ingresar, de todas maneras tuvo que estar ahí. El Señor dice, ¿vas o te llevo? Amén. ¿Vas o te llevo? O sea, no crea, hermano, que estar
enfermo es un castigo de Dios. Gente lo puede tomar así, es que Dios me castigó, o si tengo esta enfermedad, Dios me va a sacar de ella. Sí, pero también por eso están los médicos, los medicamentos, las atenciones especiales, hermano. Hay gente, hermano, que necesita ayuda. Hay gente, hermano, que no necesita más que un momento de atención, hermano, y esa atención le va a hacer sentir un poquito mejor, le va a hacer sentir mejor, hermano. Incluso puede desaparecer su dolencia, hermano. ¿Está conmigo? Yo en algunas ocasiones, hermano, presento en mi piel algunas cuestiones ahí, hermano, que a veces son muy evidentes, otras veces no se nota. Pero yo tengo un medicamento, hermano, que yo me coloco y que me ayuda. Y ya cuando veo, ya me está sanando, hermano. Y si reaparece, me lo vuelvo a aplicar. Imagínense. Si no, yo estaría nada más por fe, ¿verdad? Y entonces, hermano, hasta estoy haciendo a Dios mentiroso. Quizás Dios está usando eso para que tú puedas ser enviado y poderle testificar hasta otros enfermos, hermano. Un matrimonio nos invitaba frecuentemente a ir a los hospitales, hermano. Íbamos a orar por una persona y ya cuando me volteaba, hermano, ya tenía otros 5 que me decían: pastor, venga. Otros que tenían necesidad, hermano. Y a lo mejor por el que fui, a lo mejor ese ni quería. Porque te acuerdas del paralítico, ¿cómo dijo el Señor? Por la fe de ellos, no por la fe de Él, ¿verdad? Por la fe de los que lo llevaron. Los hermanos que nos llevaban al hospital tenían fe. Vaya a orar por este enfermito. Ahí íbamos, y el enfermito nos veía y hasta torcía los ojos. Diciendo: ya me lo trajeron. De todas maneras orábamos por él, pero ya cuando volteaba, no era él. Había otros que decían, o un familiar: pastor, ¿puedo orar por él? ¡Claro que puedo! Por supuesto que puedo, porque ese es el motivo por el cual a lo mejor Dios trae enfermedad, para traer una palabra de esperanza y salvar al que está a punto de irse al infierno. Todavía con vida lo podemos hacer, ya muerto no podemos hacer nada. Pero hay gente que se ha salvado en el lecho de muerte, hermano. Y no se vaya usted con esa idea de: se vale. Porque así me dijo una vez una persona, me dijo: no, dice, yo me voy a arrepentir en el último momento. ¿Dónde pasó eso, hermano? En Acapulco. En Acapulco. No me voy a arrepentir en el último instante de mi vida, ahí me voy a arrepentir. Pase directo al cielo. Lo atropellaron, hermano, y yo no sé si haya tenido oportunidad de tener el último momento. Caso real, ¿verdad? Quizás. Entonces, a veces pensamos: voy a vivir por fe, y pensar, hermano, que fe es negar ir a un hospital, ir a un médico, que tener atención médica. Si te dan una receta y te tomas un medicamento, ya no tengo fe. No, hermano. Si Dios te está dando esa oportunidad de que tengas atención médica, tómela, ¿verdad? Es importante que usted tenga tratamiento, porque si no nos vamos a ver igual que los otros, aquellos que dicen no transfusiones de sangre, no sé, igualito nos vamos a ver, hermano. Entonces, ¿prefieres que se muera? ¿Están conmigo? ¿Sí sabe de lo que le estoy hablando? ¿Verdad? Entonces, la enfermedad no es un castigo divino, ni es por hacerte sentir mal, hubo un motivo, un propósito. Aún la historia de Job, han pasado 6,000 años de que él existió, hermano, y todavía el día de hoy su historia sigue impactando nuestras vidas. Tenía un propósito su enfermedad. Esta es la que más me gustó, porque es la favorita de muchos. Hermana, dígale a su esposo: pon atención, varón. Aleluya. Esta me encanta. No, hombre, cuando le estaba escribiendo dije: o sea, ya quería que amaneciera. Porque gente dice ahora, gente piensa ahora, gente cree el día de hoy que vivir por fe es no trabajar. ¡Ay, ay, ay! Cuando dicen: ahora voy a vivir por fe,
Piensan que vivir por fe es no trabajar. Ay, hasta la palabra trabajo, ¿verdad? Fíjate qué cosa, hermano, hasta dónde hemos llegado. Gente tiene la idea, y cristianos de buenas intenciones, dicen por ahí, piensan de esta manera, hermano, que vivir por fe es no trabajar. Oh, hermano, hay una enorme distancia entre vivir por fe y ser un perezoso. Hay una enorme distancia, hay una brecha enorme, hermano. Están de distancia a distancia. Son puntos cardinales, hermano. Vivir por fe y ser un flojo, ser un parásito, ser una sanguijuela, dice la Biblia. La Biblia lo llama sanguijuela. ¿Está conmigo? En los proverbios dice, la sanguijuela dice, dame, 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 y no tiene llenadero. Aleluya. Gente cree, hermano, que vivir por fe es no trabajar. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Si la Biblia, el libro de Proverbios, está lleno de exhortaciones para los perezosos. Proverbio 13:4, aleluya. Y nomás vamos a leer unos poquitos, nomás para que le agarre sabor a la cena. Proverbio 13:4. ¿Ven? Dice la palabra del Señor: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Puro Jaimito el cartero. Puro Jaimito el cartero. Todo quieren, todo desean, todo anhelan, pero hay que evitar la fatiga. ¿Para qué nos vamos a cansar? Si estamos viviendo por fe me va a caer del cielo, por fe lo voy a recibir, por fe lo voy a tener, pero por fe no se puede poner a trabajar. Proverbio 26:14. Proverbio 26:14 dice la palabra del Señor: como la puerta gira sobre sus quicios, aleluya, así el perezoso se vuelve en su cama. Ay, Señor. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 de 1 de la tarde, aleluya. Y si le da para más, pues más. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Dice el 15: mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ay, Señor. ¿Y sabes de qué disfrazan todo esto? De sabiduría. Porque dice el versículo 16: en su propia opinión, aleluya, el perezoso es más sabio que 7 que sepan el pastor que sabe. Yo no sé en qué Dios crea el pastor, que cree en el trabajo. Si eso no es de Dios. Vivir por fe, hermano, no es no trabajar. Eso es flojera, pereza, mañoso. Eso es. La palabra trabajo viene más de 50 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando prediqué acerca del trabajo, le dije que a todos los que Dios llamó, los encontró trabajando. A todos los que Dios llamó, a Moisés, a los profetas, hermano, al rey David, hermano. ¿Dónde estaba David cuando lo llamó? Cuidando las ovejas de su papá. ¿Dónde estaba Moisés cuando lo llamó? Cuidando las ovejas de su suegro. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús cuando los llamó? En la barca, hermano, pescando, desenredando las redes. Dios no va a llamar a un flojo. Dios no va a llamar a un perezoso. Dios no crea, hermano, que va a llamar a alguien para que esté en el ministerio, o que sirva en el ministerio, o que viva por fe, ahora no haciendo nada.
La palabra trabajo viene más de 50 veces en la Biblia y su amonestación máxima la encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos allá. Si es perezoso, no vaya. Aleluya. Gloria a Dios. Que se la busque otro, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Cómo dice el subtítulo ahí? El deber de trabajar. Aleluya. Y dice Pablo a los tesalonicenses, a los de la iglesia de Tesalónica: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis por qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el versículo 11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aleluya. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, aleluya, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a... Dígale a tu hermano: hermano. Aleluya. Vivir por fe no es no trabajar. No sé de dónde sacaron eso, hermano. Ahora voy a vivir por fe y por eso no voy a trabajar. Por el contrario, hermano. Muchas veces, hermano, la idea que se tiene, hermano, es que los ministros, los pastores, los siervos de Dios no trabajan en nada. Y por eso dicen: no, yo aspiro a hacer eso. Y eso es lo que yo quiero tener, no tener que hacer nada. Y mira, hay una diferencia también entre vivir por fe y vivir de la fe. ¿Sí me explico? Siempre, hermano, va a haber motivos. Los motivos, hermano, es lo que te lleva a hacer las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hay motivos buenos y hay motivos malos. Hay gente que puede tener un motivo, por ejemplo, cuando viene Dios y le llama a Moisés, o le llama a David, o Jesús le llama a sus discípulos. ¿Ellos se apuntaron para hacerle la misión? No, Dios los llamó y ellos obedecieron, hermano, y sus motivos eran puros. ¿Está conmigo? No es de que se apuntaron y dijeron: ya dejé mi trabajo para que ahora sí me voy a meter de lleno al ministerio. Aleluya, gloria. ¿Quién te dijo eso? Ponte a trabajar. Mantén a tu familia. ¿Quién va a mantener a tu familia? Dios. Y si no, usted, pastor. ¿A poco eso de que nos ama es nomás una palabra al aire? No. Trabajar es importante, hermano, porque el trabajo te dignifica. Y a través del trabajo, hermano, tú eres bendición. Y a través de trabajar, hermano, tú suples las necesidades de tu hogar. Es una bendición, hermano, cuando puede ser el sustento de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, descártelo, hermano. Si usted va a estar en el ministerio, créame que va a tener mucha chamba. Créame que va a tener mucho trabajo. A veces, hermano, aun cuando crees que ya es hora de descansar. ¿Está conmigo? Mire, voy a cerrar con esto. El viernes pasamos una celebración para las mamitas bien padre, bien bonito. Nos gozamos, ¿verdad? Y terminamos tarde, como a las 10 más o menos, y ya despedimos a la gente. Entonces ya subimos
Nosotros desde temprano habíamos ido por el pollo y compramos cosas y anduvimos yendo y viniendo, bla, bla, bla. Eso es otra cosa. Pero entonces ya en la noche se entiende que ya estábamos cansados. Vamos, hermano, y ya medio como que nos acostamos y como que de pronto estamos ahí dormitando. Y de pronto empieza a sonar el teléfono. Bling, bling, bling. Lo primero que hago siempre es ver el reloj, ¿no? Ay, son más de las 11. ¿Quién será? ¿Quién será esta hora? Sin embargo, hermano, el subconsciente dice, no te pares. Pero por otro lado dije, no, tiene que ser algo importante para hacer a esta hora, ¿verdad? Entonces, con ese entusiasmo me levanté. Voy al teléfono y contesto, ¿verdad? Y era el nietecito de mi hermana Vicky, que aquí está, mi hermana Victoria. Y era el nietecito de mi hermana Victoria y me dice, pastor, ¿ya terminó? Pues desde hace una hora que terminó. Es que mi abuelita no llega. No, hombre, cuando me dijo eso, hermano, sentí un golpe en el estómago, que hasta me despertó. Y dije, no, pues si ya tiene más de una hora que terminamos, y pues ella caminando no hace una hora de su casa. No, sí me preocupé, hermano. Dije, estamos en contacto, estamos en comunicación. Dice, voy a salir a buscarla. Le colgué y voy con mi esposa, que ya también estaba recostada, y le dije, párate, tenemos que ir a buscar a la hermana. No me podía yo acostar, hermano. Créanme que no podía yo hacer eso. Yo le dije a mi esposa, párate, tenemos que ir. Y ahí nos pusimos lo que teníamos y bajamos, agarramos el carro, salimos. Íbamos aquí por la Pantitlán. Y de pronto ya entró otra llamada y nos dijeron, ya llamó la hermana, que ya llegó a su casa. Gloria a Dios. Me devolvió la vida, gloria a Dios. Pero hermano, un pastor no puede de pronto eludir esa responsabilidad. Por fe va a llegar a su casa. ¿Está conmigo? ¿Cuántos saben que por fe iba a llegar a su casa? Claro que sí, pero era mi responsabilidad saber que sí había llegado a su casa, ¿verdad? Pues no puede ser nada más que por fe, porque esa es otra porción de la fe, hermano. Ya termino. Con la fe, hermano, que pensamos que es una palabra mágica. Como lo que les decía el otro día, ¿verdad? Cuando iba manejando y me iba a meter así al otro acceso, ¿verdad? Y de pronto le digo, paso, y me dice el hermano, por fe, pastor. ¿Usted cree que me iba a meter? Pues no, con todo y mi fe me paré. Porque por fe no es una palabra mágica que de pronto, por fe esto, por fe lo otro, por fe aquello. No, no es una palabra mágica. Vivir por fe es la invitación de nuestro Dios a llevar una vida cristiana apegada y confiada en Él. Concluyo con esto. Si me pueden poner ya la pista, por favor. Nuestros jóvenes están abajo, pero tenemos una pista de fondo y concluyo con esto. Dios nos llama a vivir por fe para dejar de ser invisibles, para convertirnos en invencibles, alimentados por su palabra. ¿Está conmigo? Vivir por fe es dejar de ser invisibles para convertirnos en invencibles, alimentados por su palabra. Incline su rostro. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en esta tarde, Dios. El justo por su fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Vivir por fe es proclamar y declarar